Jesucristo les bendiga en gran manera. Quiero hablar de un tema bien importante para el ser humano, que es el conocer a Dios. Este programa lo vamos a llamar Conociendo a Dios. A través de las escrituras, con textos bíblicos, vamos a tratar de dar a conocer a Dios desde el punto de vista bíblico, conforme a las escrituras. No voy a exponer ideas mías, no voy a exponer ideas de ninguna denominación cristiana o religiosa. Simplemente voy a dar a conocer a Dios según lo que está escrito en la Biblia, según lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios a través de la cual se puede conocer a Dios. Entonces, bueno, ¿qué dice la escritura? Dice que Dios es único, que es un ser excepcional, poderoso, soberano, sublime, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que no tiene igual, que no hay ninguno como Él. De hecho, la Biblia relata que lo único que Dios no conoce es alguien igual a Él, que no existe otra persona igual a Dios, solamente Dios es uno y uno su nombre, así está escrito en la Biblia. Entonces, el carácter de Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, es un Dios paciente. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, así como Él nos bendice, como Él nos protege, como Él nos cuida, Él también tiene unas leyes, tiene unas ordenanzas, que Él espera que nosotros como personas que creemos en Él, que le conocemos, actuemos bajo esos estándares que Él ha establecido. Entonces, pues, hay unos mandamientos, algunos dicen que son 10 mandamientos porque es lo que nos enseñan en el colegio, pero en realidad son mucho más de 10. Y de hecho hay muchos mandamientos importantes que en el colegio no nos los enseñan y que son mucho más importantes que los 10 mandamientos que enseñan. Por ejemplo, empezando por un mandamiento inquebrantable, que es el gran mandamiento. Pues, mandamientos, todos los que sean de Dios, pues son bienvenidos y hay que cumplirlos. Pero la Biblia nos enseña que hay uno que es el gran mandamiento. Este lo podemos encontrar en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4. Dice de la siguiente manera textualmente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el texto seguido: y estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en las puertas de tu casa, las atarás a tu cuello, hablarás de ellas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ellas estando en el camino, y al levantarte y al acostarte. Es decir, en todo tiempo yo tengo que tener presente aquí que Dios es uno. Es lo que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, empezando por ese que es el gran mandamiento, de ahí en adelante nosotros tenemos que llevar una secuencia de los mandamientos de Dios. Pero ese es el mandamiento principal porque es el gran mandamiento. De hecho, lo podemos corroborar de acuerdo a la ley y el testimonio en Marcos 12:29, donde le preguntan al Señor Jesús cuál es el gran mandamiento. Y efectivamente el Señor Jesucristo dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, indudablemente ese es el gran mandamiento. Entonces, pues, de ahí en adelante nosotros debemos encaminarnos siempre teniendo en cuenta que Dios es uno, que Dios es indivisible, que no hay nadie igual a Él, que, como dice la Biblia, se ha manifestado al mundo muchas veces y de muchas formas, pero en ningún momento ha dejado de ser un solo Dios, ¿sí? Es decir, se manifestó como Melquisedec allá en el Génesis, se manifestó como los tres varones que llegaron donde Abraham, se ha manifestado como una zarza ardiendo que se le presentó a Moisés, se ha presentado como el ángel de Jehová, el ángel que estaba con la espada desenvainada que se le apareció a Josué, y de muchas otras maneras se manifestó por muchos años, por mucho tiempo, pero hubo una manifestación grandiosa que fue profetizada con anterioridad por más de 500 700 años antes de que sucediera. Se profetizó, valga la redundancia, a través de los profetas del Señor. Estos profetas anunciaron que el Señor Dios Todopoderoso se manifestaría y que Él mismo vendría a esta tierra a salvarnos. Y entonces nos dieron unos lineamientos, nos dieron unas características de cómo iba a ser esa manifestación, de cómo iba a suceder y qué cosas iban a pasar como señales
de que cuando el Señor estuviera aquí caminando en esta tierra, nosotros pudiéramos entender de que ese era Dios. Entonces hay una profecía en Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los oídos de los sordos serán abiertos, los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará como un lince y cantará la lengua del mudo. Fueron las señales. Listo. ¿Cuándo se cumple esto? Esto se cumple cuando el Señor Jesús de Nazaret caminó en este mundo. Jesús de Nazaret claramente es la manifestación de Dios en carne. Entonces, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él hizo todo, cumplió las señales de esa profecía. Sanó a los leprosos, a los ciegos, a los cojos, a los sordos, incluso resucitó muertos. De hecho, cuando leemos en la Biblia hay una parte donde a Juan el Bautista, Juan el Bautista envía a unos de sus discípulos a que vayan a preguntarle al Señor. Juan está en la cárcel y los envía y les dice, bueno, vayan a preguntarle al Señor si Él es aquel que había de venir o esperaremos a otro. Entonces cuando ellos llegan allá y le dan su razón al Señor, el Señor les dice, díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, los enfermos son sanados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces ya con esa respuesta Juan la tenía clara, que Juan sabía no. Esa era la señal de cuando aquel que haya de venir, ¿quién es el que haya de venir? Dios mismo vendrá y os salvará, decía la profecía, o dice la profecía, aunque ya se cumplió. ¿Qué otras profecías habían sobre el nacimiento del Señor Jesús que iba a ser la manifestación de Dios? En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, o sea, una virgen iba a concebir, iba a nacer un niño, pero ese niño se iba a llamar Dios con nosotros. Tenemos otra profecía que es en el mismo libro de Isaías, Isaías 9:6, Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, van a ser un niño, pero ese niño que van a ser va a ser un Dios fuerte. O sea, pero ¿cuántos dioses hay? Recordemos que en Deuteronomio 6:4 nos dijo el Señor, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, veas lo que veas, veas los milagros que veas, veas las señales que tú veas, cualquier acontecimiento extraordinario, aunque veas a un hombre caminando sobre el mar, no vayas a creer que es otro Dios. No, si tú ves a un hombre con las características de Dios, es porque es el mismo Dios que vino a salvarnos. Esas eran las señales que teníamos que esperar. Ahora, bien importante esto, para usted poder entender quién es el Señor Jesús, usted primero que todo debe escuchar las profecías, debe escuchar a Dios a través de los profetas. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, porque escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que aquel que oyó al Señor a través de los profetas, viene a mí para ser enseñado, dijo el Señor Jesús. ¿Qué decía la profecía? ¿Qué había dicho el profeta? Serán todos enseñados por Dios. Entonces, si tú escuchaste a los profetas, tú venías a donde Jesús para ser enseñado. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Mis queridos hermanos, hasta aquí este espacio ya para no alargar este video, pues en el siguiente video estaremos explicando con algunos otros argumentos bíblicos acerca de la naturaleza de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Chao, chao, en el nombre de Jesús.